¿Cómo se enfrentarán los destructores y el grupo de ataque estadounidenses al ejército venezolano en relación a los cárteles? Analizaremos diferentes escenarios y estrategias de ambas partes. Los destructores, submarinos, buques de asalto anfibio, infantes de marina y aviones P-8 Poseidon de la Armada de Estados Unidos están ubicados cerca de Venezuela con una táctica multifacética diseñada para confrontar tanto a las Fuerzas Armadas venezolanas como a los poderosos grupos de narcotraficantes que operan en el país. Desde la perspectiva estadounidense, la operación combina una vigilancia exhaustiva, ataques selectivos, desembarcos rápidos y bloqueo marítimo para neutralizar amenazas y presionar al régimen de Maduro. Los destructores ofrecen sistemas de defensa aérea, marítima y antimisiles de última generación, además de mantener la capacidad de lanzar ataques precisos con misiles de crucero contra objetivos estratégicos tanto gubernamentales como militares en el interior de Venezuela. Al mantener una actitud de vigilancia constante en defensa antimisiles, estas naves están preparadas para interceptar cualquier amenaza aérea o de misiles hostil. También emplean recursos de guerra antisubmarina para proteger el perímetro marítimo del grupo de fuerzas contra las amenazas submarinas que representan las unidades navales venezolanas. En superficie, en combate, los destructores se defienden de embarcaciones de las milicias o de la Armada venezolana que intentan interrumpir bloqueos u operaciones anfibias. Como su nombre indica, el destructor está equipado para portar aproximadamente 90 misiles mediante un sistema de lanzamiento vertical. Posee una torreta de cañón de cubierta Mark 45 en la proa, además de sistemas de combate cerrado y un sistema de misiles CRAM. Pero eso no es todo. También lleva misiles antibuque Harpoon y tubos lanzatorpedos para amenazas submarinas. Y por si fuera poco, cuenta con un submarino Hunter Killer Seahawk equipado con sonar y torpedos, como se muestra en el próximo video. Estas embarcaciones militares están diseñadas para la destrucción y la protección, pero no son aptas para llevar a cabo una invasión terrestre desde el mar. Pero, ¿cómo se realiza una invasión terrestre desde el mar? La respuesta es que estos buques de asalto anfibio son unidades especializadas diseñadas para desplegar y respaldar a las fuerzas terrestres durante operaciones militares, especialmente en entornos hostiles o en zonas de conflicto. Se parecen a pequeños portaaviones, pero su enfoque principal está en el lanzamiento y soporte de helicópteros, aviones Vestol, como el MV-22 Osprey y el F-35B Lightning. Además, cuentan con lanchas de desembarco anfibio. Las naves anfibias transportan a miles de infantes de marina altamente entrenados en incursiones rápidas y asaltos anfibios a gran escala. Estos infantes de marina realizan ataques precisos contra centros de control de los cárteles, instalaciones gubernamentales o infraestructura costera vital. Gracias a su entrenamiento en combate urbano, pueden tomar el control de aeropuertos, centros de comunicación y otros puntos estratégicos, trabajando potencialmente en coordinación con grupos de oposición en Venezuela. Aquí llega el submarino de ataque con propulsión nuclear, que opera de manera encubierta y silenciosa a lo largo de los accesos marítimos de Venezuela. Recopila información crucial interceptando comunicaciones y vigilando la actividad naval. Tiene la capacidad de lanzar ataques sorpresa con misiles de largo alcance para desestabilizar el mando y control del régimen, interferir en las defensas aéreas o destruir instalaciones militares. Su presencia también actúa como elemento disuasorio para cualquier refuerzo naval de países terceros como Rusia o Irán, dificultando cualquier intento de fortalecer a la administración de Maduro. El avión PA Poseidón amplía la vigilancia del grupo de trabajo sobre una extensa zona. Realiza vuelos constantes de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Se adentran en el espacio aéreo y en las aguas venezolanas, rastreando instalaciones de defensa aérea, movimientos militares y operaciones de contrabando. Estas aeronaves trabajan en estrecha colaboración con unidades navales de superficie y submarinos para identificar blancos para ataques con misiles y monitorear la actividad submarina. Además, son capaces de llevar a cabo operaciones de guerra electrónica para bloquear las comunicaciones y las redes de mando venezolanas, limitando la capacidad de respuesta del régimen. Pero ¿por qué un solo submarino representa una amenaza tan grande para toda una armada? La respuesta son estos torpedos. Analicemos su funcionamiento. Primero, el aire presurizado impulsa el torpedo hacia su objetivo. Segundo, el motor de pistón. Con hélices aumenta la velocidad del proyectil. Tercero, arrastra un cable conectado a los sistemas de armamento a bordo del submarino que transmite datos para su navegación.
Cuarto, el torpedo acelera hasta 32 nudos, alcanzando una velocidad de aproximadamente 60 km por hora, con un alcance de entre 8 y 12 kilómetros. Quinto, al aproximarse a su blanco, se corta el cable y su sistema de sonar toma el control de la navegación. Sexto, el torpedo continúa su trayecto a máxima velocidad para impactar en su objetivo. Si no logra alcanzar su destino, puede girar y comenzar a perseguirlo. Un objetivo con su propia resonancia. Este torpedo posee una potencia explosiva equivalente a 547 kilogramos de TNT. Es probable que no desee ser el blanco de esta arma, pero los informes indican que una nueva generación de torpedos Barracuda o de tecnología supercavitante será la última evolución en su desarrollo. Pero, ¿de qué manera podría Venezuela contrarrestar la supremacía de Estados Unidos en los mares? Mientras las Fuerzas Armadas y las élites políticas se preparan para defender al régimen y mantener su control mediante una combinación de tácticas convencionales y asimétricas, el ejército venezolano, aunque de menor tamaño y con menos avances tecnológicos, se apoya en su conocimiento de la geografía local, en la organización de las posiciones de defensa aérea y en la movilización masiva de milicias que, según se informa, superan los 4,5 millones, con el fin de frenar los ataques anfibios y proteger infraestructuras clave. Las Fuerzas Armadas usan patrullas costeras y navales para desafiar las operaciones marítimas estadounidenses y emplean sistemas de misiles para amenazar las aeronaves y embarcaciones que se acerquen. Los líderes venezolanos, estrechamente vinculados con ciertos sectores militares, aprovechan su familiaridad con el terreno, las embarcaciones rápidas y las redes de contrabando para dificultar las operaciones de interdicción marítima. Sus estrategias incluyen evadir la vigilancia utilizando rutas irregulares, aprovechar el tráfico civil y aprovechar la densidad del terreno selvático para esconderse de las incursiones. Por lo tanto, un posible escenario de conflicto implicaría esfuerzos coordinados de Estados Unidos para monitorear e interceptar el tráfico de drogas mediante vigilancia aérea y operaciones navales, combinadas con ataques submarinos y de misiles contra las instalaciones militares del régimen, con el objetivo de reducir su capacidad de respuesta. Mientras tanto, las fuerzas anfibias estadounidenses actuarían con determinación para asegurar puntos estratégicos, eliminar la resistencia y aislar a los leales a Maduro. De esta forma, Venezuela adoptaría una defensa híbrida, combinando resistencia militar convencional, redes de milicias locales para una guerra asimétrica y tácticas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas para sostener operaciones clandestinas y frenar el avance estadounidense. Esta compleja confrontación refleja las prioridades estratégicas de ambas naciones. Estados Unidos busca desmantelar las redes de narcotráfico y presionar por un cambio de régimen, apoyándose en una superioridad tecnológica y táctica abrumadora. Por su parte, Venezuela apoya su resistencia en la movilización masiva de milicias, en su profundo conocimiento del terreno y en tácticas asimétricas para compensar su desventaja en tecnología y capacidad de fuego. Finalmente llega Rusia. Es probable que Moscú suministre a Venezuela drones de largo alcance como los Shahed y Jiren. La nación sudamericana podría desplegar estos vehículos aéreos no tripulados para realizar ataques encubiertos contra instalaciones estadounidenses, aprovechando su capacidad de patrullaje para ejecutar golpes precisos contra aeródromos, centros de mando o depósitos logísticos. Esto formaría parte de una estrategia más amplia para contrarrestar la presión militar de Estados Unidos y proyectar capacidades de amenaza asimétrica. Veamos en detalle cómo operan la fragata, el destructor y el crucero. ¿Pero qué los diferencia? La fragata, siendo la más pequeña del grupo, lleva menos armamento y sensores electrónicos menos avanzados en comparación con sus contrapartes mayores, el destructor y el crucero. Por otro lado, los cruceros cumplen un papel esencial como escudo protector de la flota, superan en tamaño a los destructores, albergando instalaciones adicionales de mando y control, lo que incrementa sus capacidades estratégicas. Ubicados entre la fragata y el crucero, los destructores se distinguen por su notable velocidad. Miden aproximadamente 154 metros de eslora, similar a ese valor, y poseen una manga de aproximadamente 18 metros. Para entender mejor su tamaño, podemos imaginar un destructor equivalente a 6 canchas de tenis apiladas en línea. O mejor aún, así se ve cuando se encuentra estacionado frente a un portaaviones. Como pueden observar, el destructor es bastante bajo en comparación con otros buques de guerra. En otras palabras, tiene una silueta estilizada y agresiva.
Además, estos buques pesan unas impresionantes 9.000 toneladas largas, casi el peso total de 900 autobuses escolares. Pero ¿cómo enfrentan estos destructores las amenazas de drones y pequeñas embarcaciones rápidas? Primero, analicemos cómo funcionan sus enormes cañones. La lanzadera de municiones se desplaza hacia el elevador inferior de municiones. Este elevador eleva el proyectil hasta el cargador de 20 cartuchos. Una bandeja que transporta tanto el proyectil como el propulsor gira 90 grados y los introduce en el cañón. Cuando está preparado, el cañón dispara. Juntos, estos 4 componentes conforman un sistema perfectamente coordinado capaz de disparar entre 10 y 16 proyectiles por minuto. El extractor de casquillos, un mecanismo crucial, expulsa eficientemente los casquillos usados tras cada disparo del potente cañón de 127 milímetros a través de este lado del arma. El proyectil puede alcanzar una distancia aproximada de 24 kilómetros, equivalente a unas 14 millas desde el destructor estadounidense hasta el objetivo enemigo. Si esta estrategia no resulta efectiva contra objetivos pequeños, existe otro sistema de armas de corto alcance, el CRAM. Si el método anterior no logra neutralizar blancos menores, entra en acción otro sistema armamentístico de corto alcance, el CRAM. El CRAM combina radar y sistema electro-óptico para su funcionamiento. Este sistema de defensa incluye un lanzador RAM de 11 celdas recargables, convirtiéndose en un sistema autónomo capaz de neutralizar amenazas sin depender de información externa. Dentro del sistema CRAM se encuentra el misil de fuselaje móvil RIM-116, equipado con un dispositivo de rastreo infrarrojo. Este pequeño y liviano misil tierra-aire, con capacidad de seguimiento infrarrojo, fue diseñado específicamente para interceptar misiles subsónicos como el P-15 de la era soviética, rediseñado por Irán, que maniobran cerca de los océanos para evadir el radar. El sistema de defensa CRAM se activa en tales escenarios, logrando destruir cualquier objeto en un radio de 9,6 kilómetros con una precisión del 90%. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te sorprendió más.